Aquí tenemos los 7 truenos en los que todos estamos de acuerdo, pero algunos no estuvieron de acuerdo la vez pasada porque estuve diciendo que aquí tenemos a Darío, número 4, el falso Esmerdis, número 3, Cambises, número 2 y Ciro, número 1. Muy bien. Cuando estuve haciendo las notas, yo coloqué el clamor de medianoche en el cuarto. Y mi argumento es que, ¿qué hito marca a Jerusalén en el clamor de medianoche? Sin tomar en cuenta estos 4 reyes, tenemos el desarrollo de David. Su primer ungimiento corresponde al hito de 1989. Si están de acuerdo, digan amén. En el hito de 9:11 vuelve a ser ungido. ¿Sobre cuáles tribus fue ungido? Sobre Judá. Judá. ¿En dónde fue eso? En Hebrón. Después en el clamor de medianoche vuelve a ser ungido, pero ahora sobre todas las tribus, Israel y Judá. A partir de allí, ¿desde dónde reinó? En Jerusalén. Por lo tanto, tenemos un testigo para colocar a Jerusalén en el clamor de medianoche. Siguiendo con estos hitos del 9:11, medianoche, clamor de medianoche, ¿dónde ubicamos a Esdras saliendo de Babilonia? Corresponde con el 9:11. ¿Cuándo es que llega a Jerusalén? Corresponde con el clamor de medianoche. Entonces el clamor de medianoche corresponde con Jerusalén. Mencioné 2 testigos, pero hay más. Tenemos la historia de los enemigos del pueblo de Dios que estaban apelando al falso Esmerdis para que detuviera la obra de la reconstrucción de Jerusalén. Estoy diciendo que esta actividad ocurre mientras nos dirigimos al hito que marca Jerusalén. Y el falso Esmerdis está asociado con impuestos. Así es que no me estoy refiriendo principalmente a los 7 truenos. Lo relacioné al acomodar las notas. Tomé lo de los 7 truenos para que pudieran tener una referencia de los primeros 4 reyes. Lo que hago es que tomo estos 4 reyes y mi argumento es que podemos marcar al 4 rey con Jerusalén. Y eso nos permite colocarlo en el hito del clamor de medianoche. ¿Y qué habrá en el clamor de medianoche? Una ley dominical. Tendremos una ley dominical en el clamor de medianoche. Estoy diciendo que en este hito, esta clave en particular, Ciro, Cambises, Esmerdis y Darío, estos 4 reyes son una ilustración de 4 reyes que dirigen al clamor de medianoche, que también es una ley dominical. Todos entendemos los fractales, ¿cierto? Entonces, justo antes de la ley dominical, tenemos a Esmerdis, el cual ilustra la historia de los enemigos del pueblo de Dios cuando estamos construyendo Jerusalén. Estos se dirigen al rey y le dicen que si permite que Jerusalén sea reconstruida, va a perder sus ganancias y en esa ciudad habrá sedición. Así que lo que estoy proponiendo es que esta es una aplicación aceptable que se conecta y también hay otros testigos. Tenemos 3 reyes que se levantarán todavía y el cuarto que será más rico que todos. Tenemos a Pompeyo, Julio César, Augusto César y Tiberio. Y este último se puede comparar con el Robespierre de la Revolución Francesa, como lo ha planteado el hermano Taylor.
Esta es la lógica que presenté, todavía hay más, pero creo que es suficiente para responder las dudas que inquietaron a varios. Cuando yo me dedicaba a enseñar casi exclusivamente Daniel 11, 40 al 45, solo quiero mencionar esto aquí antes de regresar a las notas. Hubo un punto al que le dedicamos mucho tiempo, tratando de identificar la distinción entre la bestia, el dragón y el falso profeta, porque hay muchos detalles que se conectan con estos tres poderes. Y cada uno de ellos tiene sus propias características, y el ejemplo que siempre uso es que que la bestia es Roma, el papado, y nunca cambia. Ella misma afirma eso y la hermana White lo confirma, así que esa es una característica de la bestia, no es una característica del falso profeta. De hecho, la característica del falso profeta es que cambia. Comienza como un cordero, pero termina hablando como dragón. Entonces, estos tres poderes tienen sus propias características proféticas y una de las características del dragón es que se mueve a través de la historia, mientras que la bestia siempre permanece en Roma. Y el falso profeta siempre está en la tierra gloriosa. Pero el dragón se mueve a través de la historia. Inicia con una rebelión en el cielo y luego lo vemos en el jardín del Edén, se mueve a la torre de Babel, lo vemos en Pérgamo, el imperio romano también toma la religión de Pérgamo y lo coloca en el panteón romano, y últimamente, cuando el imperio romano se ha dividido en 10 partes, el dragón ahora tomará una nueva apariencia, y esa es, si así lo podemos llamar, como el rey del sur cuando aparece en la Revolución Francesa, y sabemos que en 1989 la Unión Soviética, que era el rey del sur, el ateísmo, fue esbarrido, y también sabemos que justo en el colapso de la Unión Soviética era Mikhail Gorbachev, que inmediatamente después que salió fue a trabajar a las Naciones Unidas y allí está hasta la fecha, porque esa será la última manifestación del dragón en la tierra. Como he dicho, se mueve a través de la historia a diferentes lugares y esa es una de sus características. Entonces, cuando lo vemos detenidamente, una de las características del rey del sur mientras se mueve a través de la historia es revolución, iniciando con la Revolución Francesa y luego aparece en la Revolución Bolchevique de la Revolución Rusa. Y cualquiera que conozca la historia de cómo la Unión Soviética trató de esparcir sus enseñanzas políticas en todo el mundo, sabrá que la manera en que operaban para entrar en los países era que promovían revoluciones para derrocar a los gobiernos y entonces establecerse. Lo vimos en Sudamérica, en Asia, así fue como lo hicieron. Y esa es una de las características del ateísmo comunista. He tratado de explicar que lo que realmente da miedo de esa historia, y no estoy tratando de negar los fractales, pero cuando hablamos del clamor de medianoche, todavía hay algunos asuntos aquí de la medianoche que se repiten también acá. Es decir, algunas de las características del clamor de medianoche también se manifiestan en la medianoche. Pero algo de lo que sí estamos seguros a través de nuestros estudios es que la ley dominical que se da aquí es tipificada por la que se da acá en el clamor de medianoche. Y he tratado de explicar que durante este lapso, tanto Ezequiel como las plagas en Egipto y el reino de ese rey poderoso que es dividido a los 4 vientos, todo eso indica que no solamente el Islam va a atacar aquí, sino que son muchas cosas, y por eso es que comenté acerca del papel de Rusia y de otros poderes semejantes en esta historia en particular. Un gran baño de sangre. El mundo contra esta nación, al mismo tiempo en que se manifiesta la Revolución Francesa en este país. Un caos que no podemos imaginarnos.
Estoy seguro de eso y está a punto de golpear. A punto de golpear. Tengo algunas notas que enfatizan esto. Vamos a ir allí donde nos quedamos la vez pasada, aunque no vamos a leerlo todo. Algunas de las características que hay aquí son similares a las que encontramos acá y acá también. Ese es un estudio que vale la pena, pero ya hemos tenido una semana muy larga. Voy a comentar un par de cosas. Allí tenemos un pasaje del conflicto de los siglos que nos dice que para entender cómo va a llegar la ley dominical debemos revisar la historia de cómo llegó en la antigüedad con los antiguos cristianos y fue de manera progresiva. La primera ley dominical se dio en el año 321 después de Cristo en la Roma pagana. Y la hermana White describe el desarrollo de esa ley dominical como que al principio se criticó un poco el sábado y se exaltó el domingo, pero esa crítica del sábado fue aumentando progresivamente y también la exaltación del domingo. Ella inicia la narración de esa historia donde dice: siguiendo el historial, es el título. Allí nos da la historia de lo que sucedió después de lo que voy a leer. Dice: si el lector quiere saber cuáles son los medios que se emplearán en la contienda por venir, no tiene más que seguir el historial de lo que Roma empleó con el mismo fin en siglos pasados. Después va a tocar la historia de Constantino en el 321. Y nos dice que en ese tiempo hubo una exaltación progresiva del domingo, al mismo tiempo que hubo una degradación del sábado, hasta que llegamos al punto en la historia donde somos perseguidos por guardar el sábado y forzados a guardar el domingo. Y después tenemos la siguiente ley dominical prominente en el año 538. En uno de los concilios. El punto que quiero que noten aquí es que, dado que entendemos que en la medianoche hay una ley dominical también, y acá tenemos también el fuerte clamor, así que comparten las mismas características. Y también entendemos que aquí hay dos instituciones gemelas. Una es el matrimonio. Y hay mucho que decir al respecto, aunque la mayoría de ustedes ya lo saben. La otra es el sábado. Se refirió a los días bienaventurados del Edén, cuando Dios declaró que todo era bueno en gran manera. Entonces tuvieron su origen dos instituciones gemelas para la gloria de Dios en beneficio de la humanidad, el matrimonio y el sábado. Al unir Dios en matrimonio las manos de la santa pareja diciendo: dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Dictó la ley del matrimonio para todos los hijos de Adán hasta el fin del tiempo. Lo que el mismo Padre Eterno había considerado bueno, era la ley de la más elevada bendición y progreso para los hombres. El Hogar Cristiano, página 310. Y la palabra gemelas me permite decir lo siguiente. La hermana White nos dice que cuando llegamos a la ley dominical, y esencialmente mis hermanos, ustedes y yo, seremos llamados a responder por esta luz. Por lo tanto, nuestra prueba de la ley dominical, ¿cuál será? Es a la medianoche. Es posible que haya alguna clase de ley dominical allí o quizá no, pero será algo que tendrá las mismas características proféticas de una ley dominical.
A la medianoche será la ley dominical para los levitas. Esta otra será la que avanzará para probar a los netineos. Pero lo que quiero que vean es que esto de aquí y de acá son gemelos. Entonces, cuando llegamos a este párrafo, de primeros escritos, donde habla de la ley dominical, primeros escritos, los que no quieran recibir la marca de la bestia y su imagen cuando se promulgue el decreto, deben tener ahora decisión para decir, no, no queremos honrar la institución creada por la bestia. Nos está hablando a los adventistas del séptimo día, a fin de que recibamos el sello de Dios en la ley dominical, tendremos que estar completamente afirmados en la verdad del sábado antes de que llegue esa prueba. Porque esa prueba será una crisis, y toda crisis lo único que hace es revelar el carácter. El carácter nunca se desarrolla en una crisis, solo se demuestra. Aquí tendremos que demostrarlo, y ella nos dice que si hemos de demostrar el carácter adecuado para recibir el sello de Dios al guardar el sábado, tendremos que tener nuestro carácter ya preparado antes de que llegue ese momento. Eso me dice que este es uno de los gemelos. Y antes de ese tiempo, tendré que tener mi matrimonio en orden. Claro está que si alguno de los dos decide separarse e irse al mundo, por cualquier razón, eso no significa que la otra persona no pueda ser fiel o sea juzgada por su matrimonio. Más bien lo que estoy diciendo es que si ustedes o yo pensamos que podemos llegar a la prueba de la marca de la bestia teniendo una relación con nuestra pareja o nuestros hijos que no es santa, dado que estoy diciendo que este es un gemelo, la hermana White nos dice, si queremos permanecer fieles en esta prueba, debemos estar bien afirmados en tener una relación correcta antes de que lleguemos aquí. Antes. ¿Están siguiendo la lógica? No podemos esperar. Hay otro lugar donde la hermana White dice que habrá parejas que se tendrán que separar a medida que se aproxima esta prueba. Quizás sea el único lugar en la inspiración que permite la separación de una pareja por una causa que no es el adulterio. Pero quiero sugerir que la razón por la que habrá esas separaciones será porque alguno de los dos estará en el lado equivocado y habrá cometido un adulterio espiritual en esa historia de aquí. Aunque no haya habido una fornicación literal. Quizás será alguno de los que llegarán a la corte aquí en la medianoche y dirán, mi esposo hizo tal y tal cosa. Se habrán unido al Estado. Lo que sí quiero dejar muy en claro es que debemos tener nuestro matrimonio en orden antes del clamor de medianoche. Esa es la razón por la que coloqué ese pasaje en las notas. Vamos a otro asunto. La apostasía nacional va seguida por la ruina nacional. Eso encaja perfectamente aquí. La ruina nacional. Pero este es un gemelo. También ruina nacional. Son gemelos. Esta ruina nacional son estos 4 juicios terribles. Es una lógica sencilla, ¿cierto? La siguiente cita donde dice tiranía.
Nuestra nación está en peligro. El tiempo está llegando cuando sus legisladores renunciarán de tal manera a los principios del protestantismo como para aceptar la apostasía de Roma. El pueblo que Dios ha forjado tan maravillosamente, fortaleciéndolo al quitarle de encima el amargo yugo del papado, le dará vigor a la fe corrupta de Roma por una ley nacional y por lo tanto despertará la tiranía que solo espera un toque para comenzar de nuevo en su crueldad y despotismo. Con pasos rápidos ya nos estamos acercando a ese periodo. Lo que estoy diciendo entonces es que ya que tenemos una ley dominical y acá otra, y acabamos de ver una referencia, aunque hay varias, para decir que el despotismo y la tiranía inician aquí, pudiera ser antes, pero definitivamente existirá en el clamor de medianoche, y allí tenemos la definición de despotismo y déspota de la época de la hermana White. Déspota, un emperador, rey o príncipe investido con poder absoluto que gobierna sin ningún control de los hombres, la constitución o las leyes. Por lo tanto, en un sentido general, un tirano. Despotismo, poder absoluto, autoridad ilimitada e incontrolados. Tendrá que iniciar aquí si no es que es antes. Y con su inicio llegan los 4 juicios terribles. Y se repetirá la Revolución Francesa y la Constitución será cambiada completamente. Nuestra siguiente cita, creo que ya mencioné esto antes, donde dice paz y seguridad. Pero hay un día que Dios ha designado para el cierre de la historia de este mundo. Este evangelio del reino se predicará en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La profecía se está cumpliendo rápido. Mucho más se debe decir sobre estos temas tremendamente importantes. Se acerca el día cuando el destino de cada alma será decidido para siempre. Este es el día del Señor. Se apresura a ritmo acelerado. Eso se cumple aquí, la medianoche, para los sacerdotes, porque para ellos su destino será decidido para siempre, a la medianoche. Aquí será el día del Señor para los levitas, porque su destino será decidido para siempre. Acá es para los netineos, donde su destino será decidido para siempre. ¿Podemos seguir la lógica? Pero en este periodo del que habla esta cita que acabamos de leer, mientras una de esas clases está siendo sellada y asegurada para la eternidad, otra de esas clases está recibiendo un mensaje de paz y seguridad. Y lo que no pueden entender es que mientras los falsos atalayas gritan un mensaje de paz y seguridad, la destrucción repentina llegará sobre ellos. Por lo tanto, habrá por lo menos un mensaje de paz y seguridad que nos lleve a la ley dominical, y esos mensajeros serán despertados en la ley dominical, pero tendrán una destrucción repentina. Entonces aquí habrá una destrucción repentina. Hemos sabido que el Islam dará un golpe fuertísimo aquí. Estoy diciendo también que será más que el Islam. Y nunca hemos negado que a pesar de que la restricción de los 4 vientos marca la restricción del Islam, la hermana White define los 4 vientos como más que solo el Islam. Pero ella habla de los poderes políticos del mundo y también nos dice que los 4 vientos pueden ser desastres naturales. Por lo tanto, lo que viene será más que el Islam y tenemos mucha información para entenderlo así. Y si esto es correcto, si hay un mensaje de paz y seguridad y sus mensajeros serán levantados aquí para recibir destrucción repentina, y lo mismo sucede acá, también son destruidos esos mensajeros falsos, ¿deberá haber algún tipo de destrucción en la medianoche también? Es una lógica muy sencilla. Así que podríamos hablar de los horrores que habrá en el clamor de medianoche. Sin embargo, hay suficiente evidencia para pensar que algo terrible también golpeará en la medianoche. ¿Siguieron la lógica? Este es uno de los mensajes
que realmente da miedo cuando lo analizamos. Continuando en las notas, donde dice grandes calamidades, aquí se habla de cuándo sucederán. En esta historia, la gente dirá que son los que guardan el sábado los culpables de lo que sucede, que impiden que sea restaurado el favor divino y la prosperidad temporal. En esta historia habrá gente que estará diciendo que esas calamidades que caerán con esos 4 juicios terribles son culpa de ustedes, porque estarán guardando el sábado. A pesar de que ya se habrá dado una ley dominical, ustedes continuarán guardando el sábado y predicándole a la gente que ellos también deberían hacerlo. Y mientras llegan los 4 juicios terribles, mientras algunos líderes políticos y religiosos los acusan de estar equivocados, y una de sus quejas será que la prosperidad temporal de los Estados Unidos se ha perdido. Y cuando Estados Unidos estornuda, el resto del mundo tiene un resfriado. Todo el mundo se verá afectado por esto. Pero en comparación del resto del mundo, todavía los Estados Unidos continuarán siendo más ricos que los demás países. La siguiente cita también la utilizó el hermano Taylor. Habrá una guerra civil, justo aquí, entre los ricos y los pobres. Ya no me queda tiempo, pero la hermana Tamina tiene una gráfica que consiguió en internet muy interesante, aunque está en alemán, pero se puede entender bien. Allí muestra que no hay ninguna nación en el mundo que tan siquiera se acerque a la riqueza de los Estados Unidos. Eso es en comparación con los demás países, pero también compara a los ciudadanos de esta nación y muestra que tan solo es el 4 o 5% a lo mucho los que se pueden llamar ricos en este país, pero todos los demás se están volviendo cada vez más pobres, y eso es el motivo para esta guerra civil de la que habla la hermana White. En la India, China, Rusia y las ciudades de los Estados Unidos, miles de hombres y mujeres han estado muriendo de hambre. Los hombres ricos controlan el mercado porque tienen el poder, compran a precios bajos que todos ellos pueden obtener, y luego venden a precios mucho mayores. Esto significa hambre para las clases más pobres, y se traducirá en una guerra civil. Habrá un tiempo de angustia como nunca fue desde que hubo nación. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán. Manuscrito Liberados, tomo 5, página 305. Aquí es donde Satanás se hace pasar por Cristo. Acá también habrá personificaciones satánicas. ¿Tendría que haber alguna aquí? Este es el poder engañoso que viene a las 3 clases, los falsos sacerdotes, los falsos levitas y los falsos netineos. Ese poder engañoso que se menciona en 2 de Tesalonicenses, y en esta historia también se manifestará Satanás y los demonios. Y aunque no se puede asegurar que Elena de White será personificada por un demonio, porque no dice específicamente que será ella y que dará su testimonio de que estaba equivocada en cuanto al sábado. Claro, pero sí dice que algunos muertos serán
personificados en esta obra de engaño satánico. Y la más importante la tenemos aquí, cuando Satán falsifica a Cristo. Acá tenemos otra expresión, dice será un ángel de luz. Y tendremos otra cosa aquí. Así que con el testimonio de estos dos, la personificación de Cristo y el ángel de luz, podemos saber que habrá una actividad satánica sucediendo aquí. Con el testimonio de dos, puedes asegurar que habrá un tercero. Tiempos tenebrosos vienen pronto. En la presentación anterior mencioné esto. Los 1335 nos llevan a 1843 y la bendición prometida se dio a los que tocaran 1843. Pero ustedes y yo sabemos que la bendición del tiempo de tardanza en la historia milerita comenzó en el primer día de 1844 y es allí donde se toca con el último día de 1843. Sería como decir, bienaventurados los que lleguen al primer chasco y reconozcan el tiempo de tardanza y permanezcan en el movimiento porque pronto recibirán el clamor de medianoche. Entonces, estoy argumentando que el número 1843 que está en este diagrama se convierte en un símbolo de lo que está representado en el momento en que 1843 se toca con 1844. Allí se marca el tiempo de tardanza, y en nuestra historia el tiempo de tardanza inició en el 911 y de allí inicia el sellamiento de los 144,000. Por lo tanto, el número 45 se convierte en un símbolo del sellamiento de los 144,000. Esa es la lógica que estoy tratando de explicar. También puse allí la referencia de Isaías 30:18 y Habacuc 2:3, donde se consideran estas bendiciones para los que alcanzaron el 19 de abril. Mis hermanos, hasta el versículo 40 tenemos a la iglesia militante. Del 41 en adelante tenemos a la iglesia triunfante. Y estoy hablando de Daniel 11:40 al 45. Allí fue donde comenzó este mensaje y allí es donde el león de la tribu de Judá ahora está atando el último paquete, que son los versículos 40 al 45. Y estoy diciendo que el símbolo de todos esos versículos es el número 45. Y estoy diciendo que el corazón de estos versículos es el 41, donde aparece la iglesia triunfante. También allí tenemos la ley dominical en los Estados Unidos y todo esto sucede durante el periodo del presidente número 45. Será en esta historia cuando comience el sellamiento a la medianoche, en el clamor de medianoche y a la ley dominical. En la historia del presidente número 45. Y también estoy diciendo que esa historia es la de Daniel 11:40 al 45. Allí tenemos tanto la iglesia militante como la triunfante. Ahora bien, por años hemos enseñado de manera correcta que hay una repetición y ampliación en esos versículos, porque regularmente entendíamos de manera correcta que el fuerte clamor del tercer ángel inicia aquí, en la ley dominical, pero ahora sabemos que el clamor de medianoche del tercer ángel, si podemos llamarlo así, inicia en el clamor de medianoche, porque también allí hay una ley dominical. Así es que regularmente considerábamos el versículo 41 y todavía lo sigo creyendo así, solo que ahora vemos un proceso de sellamiento que va más allá, pero regularmente considerábamos el versículo 41 y entendíamos que en ese punto, con la ley dominical en los Estados Unidos, iniciaba la persecución, pero ahora entendemos que en realidad inicia antes, en la medianoche.
La repetición y ampliación que tenemos en Daniel 11, 40 al 45 es esta. En el versículo 41 encontramos cómo Roma conquista su primer obstáculo, porque sabemos que Roma siempre debe conquistar 3 obstáculos. Roma pagana tuvo que conquistar el oriente, el sur y la tierra gloriosa para poder controlar el mundo. Precisamente este día el hermano Michael habló de eso hoy, la batalla de Accio en el 31 a.C. y a partir de allí la Roma pagana dominó el mundo completamente por un tiempo que son 360 años, hasta el año 330, cuando Constantino movió la capital a Constantinopla. Lo mismo cuando Roma papal tomó el control del mundo, hubo 3 obstáculos que venció: los cérulos, los ostrogodos y los vándalos. El tercero de ellos fueron los ostrogodos, y en el 538 los venció, y entonces el papado dominó al mundo por 1260 años. Por lo tanto, la Roma moderna, en Daniel 11, 40 al 45, también tendrá que conquistar 3 obstáculos, y el primero de ellos es el rey del sur, que cayó en 1989. El segundo es los Estados Unidos, la tierra gloriosa, y eso sucederá pronto. Y el tercero es Egipto, el mundo entero, versículos 42 y 43. Entonces estos versículos 42 y 43 hablan de cómo es sanada la herida. Pero luego llegamos al versículo 44 que dice: pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y sabemos que esta es la persecución que hará el papado contra el mensaje de la hora, que es tipificado por el oriente y el norte, por esos mensajes. Y aquí tenemos algunas referencias de qué representan el oriente y el norte. También sabemos que en realidad esa persecución, aunque no voy a tratar aquí con la medianoche o el clamor de medianoche, pero lo que sí es seguro es que esa persecución inicia en los Estados Unidos con la ley dominical. Habrá grandes problemas para nosotros con esa persecución, y nosotros lo sabemos muy bien, porque nuestra persecución iniciará desde acá. Aunque no estoy explicando esto ahora, más bien, lo que estoy diciendo es que la persecución de esos versículos que inicia aquí es cuando el papado estará atacando a los mensajeros y al mensaje del oriente y del norte. Eso está en el versículo 44. Entonces realmente el versículo 44 se remonta hasta el 41. ¿Me explico? Porque inicia allí y se repite y amplía, y no podemos separar el versículo 44 del 45, porque el versículo 44 habla de un mensaje que viene del oriente y del norte y señala al papado. El mensaje de Daniel 11, 40 al 45 es el mensaje del rey del norte, y es un mensaje que el papado odia. Y el mensaje del oriente es el mensaje que tiene que ver con el Islam, que también el papado odia. Entonces tenemos un mensaje que llega y hace enfurecer al papado, así que saldrá para destruir y matar a muchos, pero llegará a su fin y plantará sus tiendas, las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso, pero llegará a su fin sin que nadie le ayude. Repito, no podemos separar los versículos 44 y el 45 porque nos están diciendo qué es lo que motiva esa guerra del papado con todo su poder, y en la cual morirá, perderá esa batalla. Por eso es que no se deben separar. Estoy tratando de decir que los versículos 40 y 45 son uno solo, y también estoy diciendo que inician atrás en el 41. Lo puedo ilustrar como un acordeón. El versículo 45 se viene cerrando y va cubriendo línea sobre línea. Versículo 41, 42, 43, 44 y 45. Todos son la misma historia. Y es la historia de la iglesia triunfante. Porque la historia de la iglesia militante se encuentra en el 40. Y esta historia también trata de la separación entre las vírgenes prudentes y las fatuas.
por lo que todas las historias son la misma. En el 40 tenemos el momento en que las vírgenes fatuas y prudentes son separadas y aparece la iglesia triunfante, y desde el 41 al 45 tenemos la misma historia. Por lo tanto, estoy afirmando que el símbolo de los versículos 40 al 45 es el número 45. Y eso lo podemos ver en el mensaje que Gabriel le dio a Daniel en esa misma visión. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y esa es la historia, es el versículo 45, el cual es un símbolo del pueblo cuando recibe el sello de Dios. Sabemos que existía la posibilidad real de que Jesús regresara poco después del movimiento milerita, pero hemos estado muchos años dando vueltas en el desierto. En ese contexto vamos a leer en el libro de Josué. ¿Qué significa el nombre Caleb? ¿Qué significa? Perro. Lo que quiero decir es que tanto Caleb como Josué no quisieron guardar silencio. No eran perros mudos. Los perros mudos no ladran. Caleb era como un perro que dio su mensaje sin importar las consecuencias. Aunque la presión era muy fuerte, fue como un perro que sí ladró. Entonces, en Josué 14, versículo 6, en adelante, antes quiero decir algo, hermanos. Esta historia tipifica cuando recibamos la herencia. Ellos habían llegado a la tierra prometida, habían tenido algunas batallas, aunque también sabemos que hubo algunas batallas que no hicieron y que debían haber hecho, pero aquí estamos en el momento en que se va a repartir la tierra y Caleb está a punto de recibir su herencia. Y lo podemos proyectar al fin del mundo. ¿Cuándo vamos a recibir nuestra herencia? En la segunda venida de Cristo. También recibiremos un cuerpo glorificado y seremos ciudadanos de la tierra nueva. Entonces podemos ver a Caleb recibiendo su herencia y se convierte así en un símbolo del pueblo que recibirá su herencia al fin del tiempo. ¿Se entiende esto? Entonces, Josué 14:6 dice: Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Entonces Caleb, a sus 40 años, estaba completamente preparado para entrar en la tierra prometida. Pero en el caso de los mileritas, no todas las vírgenes continuaron por fe en 1844. Así que tuvieron que divagar en el desierto por otros 40 años simbólicos. Así que regresaron a Cades Barnea.
Entonces aquí tenemos que Caleb está representando a aquellos en el movimiento milerita, aquellos en la historia de Daniel 11:40, que llegan a su prueba y se mantienen fieles, como Caleb a sus 40 años. Pero al fin del tiempo la historia milerita se repite nuevamente, y estamos hablando de 45 años después que Caleb recibe su heredad, es decir, a sus 85 años. De la misma manera que al final del adventismo los 144,000 recibirán también su herencia. Y estos han sido tipificados por aquellos que se mantuvieron fieles en 1844 y entraron al Santísimo pero murieron en el mensaje. Entonces lo que estoy diciendo es que Caleb es un símbolo de 40 y 45. Es un símbolo de los últimos 6 versículos de Daniel 11, porque en estos versículos está la historia de lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Así que él representó la historia milerita cuando tenía 40 años y después a sus 85, que fue 45 años después, aquí está heredando la herencia de los 144,000. Estoy tratando de decir que el Señor está derramando luz sobre el mismo mensaje con que Él inició. La iglesia triunfante, aquellos que sean sellados, son simbolizados por el número 45. Y mis hermanos, ellos aparecerán en la historia durante el periodo del presidente número 45 de la tierra gloriosa. Y lo que le da su gloria a esa tierra es la Constitución, pero dejará de ser gloriosa en la ley dominical, pero perderá mucho de su gloria en el clamor de medianoche, un poco también a la medianoche. Perdió algo en el 9:11, porque la caída es progresiva, de la misma manera que su levantamiento también fue progresivo. Una última cosa para cerrar. Todos conocemos los 1290, ¿cierto? ¿Cuándo es que inician? En el 508. Lo voy a poner aquí. Este es el inicio de los 1290. ¿Roma pagana tipifica a Estados Unidos en este caso? ¿Y qué hay de Clodoveo? Clodoveo tipifica a los Estados Unidos. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, voy a apuntar aquí algunas cosas mientras avanzamos. Realmente esto es algo que me parece increíble. Es importante que lean todo este párrafo para que puedan entender las implicaciones, aunque no es un párrafo inspirado, solo es una referencia de un historiador. Está tomado de una revista antigua llamada El Jubileo Típico, o The Jubilee Standard, y fue publicada el 1 de julio de 1845. Necesito leerlo para que se entienda bien, pero es de 1845. Está en las notas. Samuel Snow era el editor. Bien. Hay mucha información aquí, pero solamente voy a tomar un poco para tener nuestra conclusión aquí. Desde 1793, ¿qué sucedió ese año? A partir de ese año, los 2 testigos estarían muertos en la plaza por 3 años y medio.
Desde 1793, cuando el dominio del papado fue destruido y anuló en los límites de Francia por un acto de la Asamblea Francesa, está diciendo que la influencia del papado en Francia terminó en ese punto. Hasta 1800 también son 7 años. Entonces está considerando de 1793, lo voy a poner aquí, aunque esto todavía no lo voy a explicar. No sé todavía exactamente cómo ilustrarlo, pero aquí hay un plazo de 7 años. Esta parte requiere otra explicación, pero solo le estoy mencionando. Francia ha establecido un maravilloso espectáculo durante todos los 1335 años. Los 1335 iniciaron aquí. ¿Y cuándo terminan los 1290 y los 1335? Los 1290 terminan en el 1798 y los 1335 en 1843. Así que está cubriendo esta historia. Acá tenemos a Clodoveo. Dice, se denominó hijo mayor de la Iglesia. Se refiere a Francia. Su monarquía es la más antigua de Europa. Ella se remonta a los días de Clodoveo, en el resquebrajamiento del Imperio Romano. Una coincidencia muy llamativa, no sé si Samuel Snow escribió esto, pero no es una coincidencia, aunque él pensaba que sí. Esto es divino. Una coincidencia muy llamativa en cuanto a tiempo es observable entre Clodoveo y Bonaparte, Napoleón Bonaparte. El primero, cerca del comienzo de los 1290 días. Al comienzo, no estoy afirmando que se alinea justo en el 508. El primero cerca del comienzo de los 1290 días, el otro en su terminación. Napoleón está al final de esta historia. Napoleón y Clodoveo aquí. Este es Clodoveo y este es Napoleón. Quiero hacer algo con esto. Clodoveo llegó al trono en el 481 después de Cristo. Y habiendo reinado 15 años, siendo pagano, fue bautizado como católico en 496. 15 años. Reinó 15 años más y murió en el 511. A la edad de 45 años. Habiendo reinado 30 años. 30 años. La carrera militar de Bonaparte data desde 1785. A finales de 1799 fue elegido jefe del cónsul y en febrero de 1800 tomó posesión con gran pompa del Palacio de las Tullerías. Tomó posesión del Palacio de las Tullerías en 1800, que sería 15 años después. Allí toma posesión de un palacio real, deja su carrera militar y se convierte en un emperador, por así decirlo. La carrera militar de Bonaparte data desde 1785. A finales de 1799 fue elegido jefe del cónsul y en febrero de 1800 tomó posesión con gran pompa del Palacio de las Tullerías, la residencia habitual de los reyes franceses.
Ahora, unida a sus carreras civil y militar, había iniciado. Su carrera exclusivamente militar se había desarrollado por 15 años y otros 15 años en su carrera militar civil nos llevan hasta 1815, completando 30 años en total. Cuando él terminó su carrera pública a los 45 años de edad. Jesús ilustra el fin con el principio. Mis hermanos, nosotros ya sabíamos que Clodoveo ilustra el papel de Estados Unidos cuando colocan al papado en el trono del mundo. Como dijimos en aquella línea del presidente número 45, pero en esta otra línea, Clodoveo tipifica a Napoleón. En esta historia, Clodoveo ayuda al papado a que sanara su herida por las tribus bárbaras. La historia de Napoleón es cuando el papado recibe su herida de muerte. Este es en el final de este periodo profético. Y este es su inicio. Así que Jesús ilustra el fin con el inicio. Y si este es el símbolo del último presidente de los Estados Unidos que sanará la herida mortal, y también esta lo es, y vemos que los dos están marcados por el número 45 porque es en el periodo del último presidente de los Estados Unidos que el pueblo de Dios será sellado. Todas estas cosas no se encuentran en la superficie. Pero mis hermanos, en 24 días será elegido el presidente número 45 de los Estados Unidos. Alguien podrá decir que el hermano Pippinger está poniendo fecha. No estoy poniendo fechas. No puedo saber exactamente cuándo iniciará, aunque hemos hablado de la medianoche y el clamor de medianoche. Lo que sí sé es que si ustedes y yo no estamos preparados para permanecer fieles al sábado antes de que llegue la ley dominical, estaremos perdidos. Y también sé que si la promesa del Elías no se cumple en nosotros antes del clamor de medianoche, cuando hará volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, esa es una referencia de cómo serán sanadas las familias, y eso incluye nuestros matrimonios. Si nuestro matrimonio no está en orden, no estaremos calificados para enseñar este mensaje, ni tampoco para enseñar el mensaje del sábado durante la crisis de la ley dominical. Mis hermanos, el presidente número 45 de los Estados Unidos será elegido en menos de un mes. Así que entraremos en la historia en que los 144,000 serán sellados. Y si no guardamos debidamente el sábado, estaremos en riesgo de perder nuestra salvación. Si nuestros hogares no están en orden, estaremos en peligro de perder nuestra salvación y la de nuestra familia. Pero la promesa es que si venimos al pie de la cruz y nos rendimos al Señor, Él terminará la obra que ha iniciado en cada uno de nosotros. Hemos sido bendecidos al estar aquí en Futuro de América en nuestro primer congreso en este edificio. Nuestro plan es hacer 2 por año aquí mismo hasta que ya no sea posible. Les pedimos que oren por la obra que hacemos en este ministerio. Una de nuestras prioridades que tuvimos con las donaciones desde hace 2 años era construir este edificio. Se hizo a base de donativos. Y si nos siguen llegando recursos como hasta ahora, nuestra intención será apoyar a otros lugares del mundo que están conectados a este ministerio y necesitan recursos para llevar el mensaje.
Así es que eso es lo que haremos desde ahora con los donativos, si Dios quiere. No habríamos podido lograr nada sin la ayuda de hermanos fieles como ustedes que han estado ayudando con sus oraciones y donativos, de muchas maneras, hasta emocionalmente. Les agradecemos porque realmente no merecemos estar en esta obra. No estamos calificados, pero el Señor nos ha permitido estar activos en esta obra y ha sido gracias a su apoyo que hemos podido participar en esta obra por ya casi 20 años. En que hemos estado presentando los últimos 6 versículos de Daniel 11. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por la experiencia tan maravillosa que tuvimos esta semana. Sabemos que todos tuvimos desafíos durante esta semana, que no fue fácil estar todo el día alimentándonos con los mensajes. Pero es necesario que nos reunamos para compartir nuestras experiencias y testimonios. Necesitamos ver cómo es que tú realizas la obra alrededor del mundo. Aunque no conocemos todo lo que se está haciendo, deseamos continuar siendo parte de esta obra, en cualquier manera en que podamos ayudar, porque vemos que la crisis de la Revolución Francesa está a punto de alcanzarnos, que el presidente número 45 está a punto de tomar el poder. Vemos estas cosas y sabemos que tenemos una obra que hacer. Tenemos que salir de las ciudades, tenemos que preparar a nuestras familias y advertir a nuestros amigos. Y un asunto muy solemne es cuando pensamos en todo el tiempo, dinero y banalidades que hemos desperdiciado y que podríamos estar mucho más avanzados de lo que estamos hoy. Así que te rogamos por tu perdón. Te pedimos que nos ayudes a redimir el tiempo que hemos perdido durante nuestra vida. Nos retiraremos mañana si es tu voluntad y te rogamos que nos lleves con seguridad a nuestros hogares, el lugar donde nos has dado en tu viña, en cualquier parte del mundo o de este país. Así que te rogamos que nos des un buen descanso para que podamos iniciar nuestro viaje mañana. Te agradecemos porque tu Espíritu fue derramado durante esta semana. Y si hay alguien aquí al que no volvamos a ver su rostro otra vez en esta tierra, te rogamos que cada uno de los que están aquí en este lugar pueda reunirse en el mar de cristal y que ninguno se pierda. Te agradecemos por todas estas cosas, te rogamos tu bendición para los planes que se han hecho, también para los videos que se han grabado, que puedan ayudar en la obra que se está realizando alrededor del mundo. Te agradecemos por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.